Ahora sí. Y mientras también vamos dando entrada a las personas que van ingresando a la clase. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien, entonces vamos a dar inicio dándole gracias al Señor por un día más de vida. A veces se nos olvida hacer eso, ¿verdad? Pero sin la bendición del Señor no tendríamos el oxígeno para respirar, no tendríamos la salud, no tendríamos la dicha de poder hablar, de poder tener esta reunión. Damos gracias al Señor por esa bendición que sigue cuidándonos, sigue protegiéndonos, sigue librándonos de todo mal y peligro y sobre todas las cosas, llevándonos a los pies de Cristo a mostrarnos la obra redentora que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Sacrificar su vida por cada uno de nosotros para que un día tengamos la dicha de estar en la presencia de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo 100%. Pues vamos a empezar con una oración. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un largo viaje para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Tú los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas. Y perdóname, Señor, cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno, mi Salvador, oramos. Amén. Amén. Muy bien, continuamos con la lección número 3. Hoy vamos a hablar de los sabios. Llegan a visitar, a adorar, a entregar regalos al niño Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el único verdadero Rey. Pero al escuchar eso, el rey Herodes se sofoca, se molesta, se incomoda. El simple hecho de escuchar la palabra de rey, que iba a haber un nuevo rey, se turbó, se enloqueció. Ya de pronto, ya de por sí, Herodes tenía ese mal defecto, ese comportamiento, ¿verdad? Y cuando escuchó, pues no le fue nada bien. Entonces mandó matar a los niños de 2 años. Y en eso el ángel les dijo a José y a María que que huyeran a Egipto, ¿verdad? También vamos a analizar la importancia de las preguntas de consolidar, que son 6 de ellas. Y también vamos a enfocarnos en la lección 3, la identificación de los materiales, los recursos que tenemos en Academia Cristo. Compartir con ustedes para que puedan accesar a la información. Si de pronto tienen alguna preguntita sobre un libro de la Biblia, hay material que está a su disposición que ustedes pueden leerlo claramente. También sobre el proyecto final, como les mencioné a ustedes, es algo que una aplicación práctica de lo que están aprendiendo. Van a escoger una de estas 6 historias bíblicas que estamos estudiando, ¿verdad? Van a usar el método de las 4C para desarrollar un estudio bíblico, ¿verdad? Y luego ese estudio bíblico van a tener la oportunidad de compartir con algunas personas, ¿verdad? Puede ser con 2, con 3, con 10 o con 15, hasta con 20. Entonces, van a escoger ustedes la historia que deseen de estas 8 historias y hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, con la idea, con la intención en mente de estudiar bien el texto, ¿verdad? Hacerlo suyo, la historia, y luego compartir con los demás, ¿verdad? Entonces, una oportunidad
una técnica maravillosa que podamos poner en práctica, pero aprender y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Muy bien, ¿alguien más se conectó recién? Vi a Isidro que estaba tratando de conectarse. Muy bien, entonces vamos a la lección número 3, la llegada del Salvador. Los sabios y la huida del niño Dios con sus padres terrenales a Egipto. Vamos a estudiar Mateo capítulo 2. Muy bien, ahora estamos solo los tres, ¿verdad? Entonces José e Ingrid vamos a participar muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de esta historia? Era una historia larga que nos tocó leer. Habían tres cosas, si podemos decir, ¿verdad? Entonces, los magos que llegan a visitar al niño Dios, José y María y el niño Dios huyen a Egipto guiados por la anunciación del ángel, ¿verdad? Y luego, después de un tiempo, regresan a su tierra natal, donde ya había fallecido Herodes. Ingrid, José. Sí, pastor, estaba escuchando. Si alguna cosa que les llamó la atención, que le llamó a usted personalmente de la historia bíblica que leo de Mateo 2, quizás pensando en la forma de Herodes. Adelante, Ingrid. Adelante, hermana, le escuchamos. Bueno, pues yo digo que me puse a analizar cómo es que una persona le puede tener, digámosle, envidia, enojo a otra sin ni siquiera nacer, porque Herodes apenas escuchó, va a nacer y enseguida se enojó. Entonces eso me llamó mucho la atención. Gracias, Ingrid. Sí, leyendo un poquito de la historia de Herodes, era uno de los reyes, uno de los peores reyes de Jerusalén, de Israel, ¿verdad? Era malo, desalmado, mató a seres de su propia familia. No tenía piedad alguna, se enojaba fácilmente, tenía una obsesión desenfrenada por el poder y eso pues le llevó a actuar, ¿verdad? Herodes, Herodes, sí, sí. Ujú. Era de los malos, eso el fue. más malo. Él tenía, pastor, tenía que ser el poder, nada más que él, el rey. Pero cuando escuchó de que había nacido un rey, se turbó él y toda su pandilla, diremos así, en esos tiempos, ¿no? Ujú, Y le llegaron tres personas, porque no dice quiénes eran. Si ujú. eran magos, no, pero aparecieron tres y le preguntaron dónde habían nacido. Y Herodes, ¿dónde han nacido? Búsquenmelo y me avisan y para que yo también vaya a adorarlo, pero con la finalidad era de matarlo, de hacerse él como los tres reyes magos se fueron y no volvieron por Egipto, se fueron a otro lado. Bueno, vino ya la matanza de los niños de 2 años de nacido. No, a todos los degolló para matarlo a rey, pero no sabía que un ángel a José y a María le habían dicho de que escape de Egipto hasta que se calmen los ánimos. Y es ahí donde se llegan a salvar para nuestra salvación, ¿no? Si no hubiera sido el ángel, que realmente nosotros llegamos a ignorar algunos sueños, que alguna vez puede ser real o no puede ser real. Con la bendición de Dios tenemos que pedir realmente su traducción, no sé, pero algo tenemos, porque a veces yo digo, esto ha pasado o será coincidencia, no sé. Gracias, José. Sí, dos cositas. La primera, Eso es. no sabemos si fueron tres, ¿verdad? La Biblia no nos dice, Mateo no nos dice, la tradición inclusive le da nombres a los reyes magos, pero no sabemos exactamente. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que dice Mateo, ¿verdad? Específicamente no hubieran podido viajar solos por el desierto
trayendo tesoros, trayendo oro. En el desierto había mucho ladronismo, muchos que robaban, ¿verdad? Entonces, posible que viniera un buen grupo. Nos dice de Oriente, pero tampoco nos dice la localidad donde salieron. Lo que podemos pensar fue del lugar, ¿verdad? Babilonia, Babilonia, donde eran muy avanzados en la astrología, en la astronomía, ¿verdad? Y también con relación a los sueños, ¿verdad? El Señor se revela a nosotros mediante su palabra. Tenemos absolutamente todo lo que el Señor nos quiere decir, el Señor nos muestra, a través de su palabra lo que Él quiere decirnos y para que apliquemos a nuestra vida. Bienvenida, Leonarda. Sí, Saludos bueno, cordiales. sí, buenos días, profesor. Dice que le pido disculpas ahorita porque aquí estoy en una clínica. Ok, Voy a ver si llego antes de que terminen me pongo a cuentas hoy en la noche. ya hermana querida. Siga nomás, si puede escucharnos, así escuchándonos nomás sin participar, está perfecto también. Sí, vaya, Gracias. bueno, Ya, vaya. Isidro, hermano, bienvenido, buenos días. Buen día, pastor. Dios lo bendiga a usted y a todos los hermanos aquí en la clase. Y es un gusto estar nuevamente con usted y con los hermanos en Cristo. Amén. Gracias, hermano querido. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando más del tema después de esta pequeña introducción. Bueno, las 4C, captar, como ya mencioné en ocasiones anteriores, es como el gancho, como el anzuelo, ¿verdad? Como que conecta el tema del día con la historia bíblica que queremos compartir hacia los demás. Literalmente es como una frase, una línea o una anécdota describe la historia que vamos a compartir sin decir de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, como introduce la historia bíblica, llama la atención de la audiencia y les describe lo que van a hablar, ¿verdad? Contar la historia puede ser leída o puede ser contada personalmente, ¿verdad? En sus propias palabras. Considerar, como ya sabemos, tiene las 6 preguntas: identificación de los personajes, de los objetos, del problema, del lugar y todo eso. Entonces, como siempre digo, nos ayuda a memorizar, a recordar, pero sobre todas las cosas a poner en práctica, ¿verdad? Esa historia la hacemos personal para cada uno de nosotros. Consolidar son las 5 preguntas en las cuales aplicamos nuestra vida, ¿verdad? Aplicamos la palabra de Dios a nosotros. Miguelito, nos va a esperar porque hay que hacer. Muy bien, entonces es la aplicación práctica, las 5 últimas preguntas, ¿verdad? Vemos el pecado que nos muestra que todos los días cometemos, la ley de Dios con todo su rigor, también nos muestra el dulce evangelio de lo que Cristo hizo por mí, y teniendo todo eso en nuestro favor, la gracia de Dios, cómo vamos a vivir una vida de acción de gracias al Señor, ¿verdad? Esas son las 11 preguntas, 6 de considerar y 5 de consolidar. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, ¿quiénes eran los magos? Cuéntenos. José ya nos dijo un poquito que eran 3. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué dice la tradición? Hasta le hemos dado nombres, ¿verdad? Muy bien, entonces, como bien dice que eran no conocemos sus nombres, ¿verdad? Como dije anteriormente, ni exactamente dónde procedían, ni precisamente en qué momento llegaron, ¿verdad? Se ha sugerido que eran sabios o magos. Se menciona aquí en la clase que eran sacerdotes, astrónomos y astrólogos, consejeros influyentes del rey. También podemos decir que fue algo que
¿Se acuerdan de Daniel? Daniel que sirvió en el Palacio de Babilonia, ¿verdad? Era un personaje muy distinguido. Y él, pues, ¿verdad? Durante los 70 años de cautividad de los judíos en Babilonia, Daniel fue el jefe de los magos y probablemente él hablaba acerca del Mesías prometido. Probablemente él compartía su fe con la gente que estaba allí. am, y también tuvieron la oportunidad de escuchar a los profetas de Israel que habían predicho o habían profetizado sobre la llegada del Mesías, ¿verdad? Aunque no conocían las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, estos magos, pues eran gentiles, pero cuando llegó el momento, el Señor hizo todo lo posible, pues, ¿verdad? Divinamente, para que estos magos llegaran a adorar al niño Dios como se debía. ¿Verdad? ¿Y cómo supieron el significado de la estrella? ¿Qué piensan ustedes? Si no tenían mucho conocimiento de las escrituras, porque un viaje largo, si estamos hablando de venir de Babilonia a Jerusalén, a la ciudad principal, no era nada cerca, tomó muchos días de camino por el desierto, ¿verdad? ¿Alguna idea, alguna investigación que tengan ustedes? Yo digo que, digamos, no tanto la estrella, sino Dios, que fue el que lo guió. Dios como que le habló en sueños, más o menos, digo yo. Gracias, Ingrid. Sí, esto fue el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Esto no fue una estrella de las normales. La estrella que los guió fue una creación especial de Dios. No se parecía nada a otras estrellas, este, ni se desempeñaba como ellas, ¿verdad? Los magos vieron la estrella especial en el oriente. Am, la vieron nuevamente cuando viajaban de Jerusalén a Belén y a la casa donde estaba María y José con el niño Dios, ¿verdad? Y ahí lo adoraron. Entonces, podemos decir que la estrella para ellos era como el GPS, ¿verdad? Como un mapa que los guiaba, que los iluminaba. Esto, hermanos y hermanas en Cristo, si le queremos dar un sentido lógico a estas cosas, no la vamos a entender, ¿verdad? Es milagros que Dios hizo para mostrar a los gentiles que el Hijo de Dios había llegado al mundo y que la salvación no era única y exclusivamente para los judíos, sino para todas las naciones. Segunda pregunta dice, ¿cómo supieron los magos que esta estrella esperada significaba que el Mesías había nacido? Como bien dijo Ingrid, todo lo que podemos decir es que Dios se los reveló en el tiempo perfecto de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo fue la planificación? De vamos a ir, nos vamos a llevar estos regalos, vamos a darlo. Lo que sí sabían era que un rey, el rey de Jerusalén, el rey de reyes, había nacido y allá emprendieron el viaje, ¿verdad? Entonces, un recordatorio para usted y para mí, postrarnos ante los pies de nuestro rey, el rey que dio la vida por nosotros, el rey que este, fue al campo de batalla contra el diablo y su ejército para librarnos a nosotros de la muerte del diablo y el infierno. A ese rey nos postramos, a ese rey alabamos y damos honra, ¿verdad? Muy bien, entonces contar la historia. Es un poco larga esta historia, pero vamos a recordar un poquito. ¿Quién me puede hacer un resumen de la historia para ir poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿Alguien que me puede contar la historia de una forma simplificada para no extendernos mucho? La historia de Mateo capítulo 2.
voluntario, una voluntaria. Darwin, adelante. Aquí le pongo unas imágenes para que más o menos nos guiemos. Adelante, Darwin, no le escuchamos. Según lo que relata la historia, ¿verdad? De que dice que Bueno, Darwin, está malita la señal. Entonces vamos a resumirla juntos, ¿verdad? Después que nació Jesús en Belén, en tiempos del rey Herodes, claramente lo dice, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente y llegaron a la gran ciudad, a Jerusalén, ¿verdad? Porque como todo rey, como todo personaje distinguido, importante, siempre nace en las ciudades principales. Fueron allá y luego preguntaron al rey, ¿verdad? Y el rey Herodes, como ya mencionamos anteriormente, se sofocó, se incomodó, se molestó, se puso loco, ¿verdad? Al escuchar que un nuevo rey había nacido en su tierra y él no se había enterado. Entonces se molestó mucho y con él todo el pueblo de Israel porque ellos sabían que cuando su rey se enojaba, todos los demás pagaban las consecuencias o de sus locuras, ¿verdad? Entonces llegaron los magos, preguntaron al rey dónde había nacido el rey de los judíos. El rey, de una forma traicionera, de una forma hipócrita, diríamoslo así, mandó llamar a todos los escribas para que investigaran dónde iba a nacer el niño Dios. Nació en Belén, ¿verdad? Como lo había dicho el profeta Miqueas hace muchos años atrás, se cumplió perfectamente. Y otra vez vemos que la estrella los guió desde Belén, desde Jerusalén, de la gran ciudad, hasta un pueblito de Belén, que ahí había como, no sé, como unas 2 horas de camino. Luego llegaron, adoraron, emprendieron el viaje. También los magos fueron recordados que fuesen por otro camino, regresaran por otro camino, ¿verdad? Y ahí el ángel les dijo que a José y a María que huyeran a Egipto. ¿Por qué Egipto? Bueno, Egipto siempre ha sido el lugar donde el pueblo de Dios se ha refugiado. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, entre otros que fueron a refugiarse en Egipto, ¿verdad? Después, el rey Herodes, al sentirse traicionado por los magos, imagínense ya la presión, su coraje, su ira iba creciendo, Claro. incrementándose y mandó a matar, ¿verdad? Entonces mandó a matar a los niñitos de 2 años hacia abajo. Entonces dijo, entre ellos debe estar este nuevo rey. Lo matamos, arreglamos las cosas, aunque ya estaban en su epílogo de la muerte de Herodes, pero su maldad seguía siendo de gran magnitud, ¿verdad? Mandó a matar. Como era el pueblo pequeño, no estamos hablando de una centenar de niños, puede ser que hubo unos 15, 20 niños allí. De todas formas, esa, lo que pasó es una historia triste, triste, ¿verdad? Que imagínese usted las madres como lloraban al ver a sus hijos asesinados Cuidado. ferozmente, ¿verdad? Pasó el tiempo, en Egipto regresaron anunciados por un ángel también que ya había muerto el malvado rey Herodes, pero se dieron cuenta que el hijo, si el papá era malo, pues el hijo también iba a ser malo. En vez de ir al lugar donde ellos vivían antes, se fueron a otro lugar y ahí crecieron en Nazaret, ¿verdad? Entonces, es más o menos la historia, ¿verdad? Una historia linda, una historia que nos muestra que de principio a fin Dios estaba en control absoluto de todo el plan eterno de salvación. Muy bien,
ahí está la historia, que más o menos lo resumimos. Y ahora vamos a hablar un Pastor, poquito. Sí, ¿sabe? Tengo aquí los nombres de los tres reyes, pero yo creo que en esa odisea han de haber ido muchos, ¿no? Para que es Melchor, Gaspar y Baltasar. sí, y eso, gracias, hermano. Y eso es una tradición nomás, la Biblia no menciona, ¿verdad? Entonces, lo dieron ese nombre porque son tres los regalos que ofrecieron. Entonces, le pusieron, como cada rey le daba un regalo. Sin embargo, José no sabemos, la Biblia no nos dice, ¿verdad? Entonces, no menciona los nombres. Es una tradición que Tradición salió nomás. y hoy celebramos eso, ¿verdad? Los tres reyes en Puerto Rico, en algunas otras naciones, el 6 de enero es un día muy especial, ¿verdad? Para Sí, celebrar a los igualmente tres donde yo reyes. estoy. Mm. Exactamente, pero la Biblia no nos dice. Sí, valoramos, admiramos el hecho de que vinieron de tan larga distancia a postrarse, a adorar al rey, siendo ellos judíos que no tenían mucho conocimiento de las escrituras como lo tenían los judíos, ¿verdad? Gracias, José. Muy bien, entonces vamos a pasar un poquito identificando los personajes de la historia. No vamos a pasar mucho tiempo en esta parte porque vamos a enfocarnos en las 4 preguntas de consolidar esta mañana. Entonces, vamos a hacer una persona por cada pregunta. Si me puede decir los personajes, ¿quiénes son los personajes de la historia que leyeron? Esta historia sí tiene muchos personajes. Ingrid, adelante. Está Dios, el ángel, José, María, Jesús el niño, los magos, Herodes, Arquelao. Excelente identificación, Ingrid. Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Acuérdense que los objetos de la historia son algo que podemos tangibles, algo que podemos ver y tocar. Vamos a darle la oportunidad a Cristina. Cristina, ¿puede decirnos los objetos de la historia? Si está disponible. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Yo Buenos recién me días. uní al grupo, estoy sin internet y casi no le escuché muy bien. Ya, hermana, no se preocupe. Desde el Entonces, comienzo. Mil disculpas, no pastor. se preocupe. ¿Alguien más puede decir, un voluntario, una voluntaria, los objetos de la historia? ¿Había objetos en esta historia o no? Evidentemente, pastor, los camellos. En ese tiempo eran camellos. La casa, la vestimenta. No sabemos si tenían abarcos, zapatos, no sé, contando con ellos, su casita, los jarros, los platos, las cucharas, todo lo que podían tener para llevarse a Belén. Gracias, hermano. Sí, los camellos es una cosa interesante. No sabemos en qué categoría poder ponerles a los animales. Muy bien. Entonces, pero podemos enfocarnos más, ¿verdad? La estrella, que fue como Oro, el GPS, y también los 3 regalos, ¿verdad? Que son muy significativos. El oro, el el incienso, incienso la y mirra, la mirra, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dan al rey? Lo mejor de lo mejor, el rey de reyes, ¿verdad? El dueño, el rey más rico de todo el mundo, ¿verdad? Porque de él es todo. Pero, sin embargo, pues dándole honor, reconociendo que estaban ante el rey del universo. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? en Belén de Judea. Muy bien. Excelente. Gracias, Ingrid, perdón. Sí, hay muchos lugares, ¿verdad? Donde podemos mencionar que mencionó la historia. Jerusalén, Belén, Egipto, a muchos lugares. Huyen a Egipto, luego cuando regresan a Nazaret y todos esos lugares podemos ponerlo ahí. ¿Cuándo ocurrió la historia? Esto es un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la historia?
Bueno, adelante, Ingrid. Bueno, la palabra de Dios dice que en el reinado de Herodes, dice. Ujú, ujú. Y también puede Excelente. ser el nacimiento de Jesús. Sí, 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 sí. Podemos decir, no hay una fecha exacta, ¿verdad? Podemos decir, antes de los 2 años de Jesús, quizás si nos arriesgamos un poquito, podemos decir que el niño Dios ya tenía entre unos, no sé, unos 4 a 6 meses, porque ya había sido presentado en el templo. Eso pasaba después de los 40 días, ¿verdad? De que María estaba y había tenido el bebé, el niño Dios. Algo así, ¿verdad? Es un poco difícil encontrar una fecha exacta, pero sí podemos decir que después del nacimiento de Jesús ya pasaron algunos meses. Ya no están en el portal de Belén, ¿verdad? Donde nació, ya están en una casa, porque claramente eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces pasaron algunos días. Y también el viaje de los magos, ¿verdad? No sé si vieron la estrella, justo después del nacimiento de Jesús o antes para emprender el viaje, no sabemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Encontraron algún problema en específico? Bueno, que Herodes quería matar a Jesús. Excelente. Y si eso hubiera pasado, ¿qué hubiera sucedido? No, yo diría pues que si eso hubiese pasado, pues no tuviéramos un Salvador en estos momentos. Gracias, hermana querida. Sí, verdad, verdad, verdad. Sí, pero usted nota que podríamos decir el diablo disfrazado del rey Herodes quiso a toda costa exterminar desde el principio, desde cuando el bebé niño Dios estaba inocente, no podía librarse por sí solo, ¿verdad? Matarlo, eliminarlo. El plan eterno de salvación. Decía, el Satanás me libro, me elimino esto, mato, y todo el reino, la humanidad va a estar bajo mi dominio, ¿verdad? Sin embargo, Dios protegió perfectamente a su Hijo y bendito sea Dios que hoy tenemos la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. ¿Algún otro problema? Mm. ¿Llegaron los magos al lugar donde querían llegar? Eh, el otro problema fue que los magos tuvieron que irse por otro camino porque se dieron cuenta lo que quería en realidad Herodes. Sí. Ujú. Excelente. Y el otro problema es de que no hay nada escrito prácticamente sobre el nacimiento de nuestro creador, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Hubiera sido hermoso conocerle todo, su fecha de nacimiento, el día, el mes, porque en diferentes países lo festejan. Otros dicen que era en septiembre, acá en Bolivia es diciembre, y no sé. Ujú. Eso sería algo escrito, ¿no? Sí, gracias, José. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es el cumplimiento de las promesas de Dios y que Jesucristo ya vino e hizo lo que Mm, Dios le encomendó hacer. La planificación. Ya, el plan eterno de salvación. Entonces, claro que es interesante saber cuándo nació, dónde nació, bueno, todo eso, pero la Biblia nos dice lo más importante sobre el niño Dios, el nacimiento, el lugar donde nació, cuándo nació, ¿verdad? Hay fechas claras en los reinados de los diferentes reyes y todo eso, fechas concretas, ¿verdad? Sin embargo, como dije anteriormente, el Señor nos ha revelado en su palabra lo que es más importante para nuestra salvación, ¿verdad? La lucha intensa que Jesucristo, el Salvador del mundo, tuvo contra el ejército de Satanás, que desde el principio quería
exterminar el plan eterno de salvación. Y sigue hoy en día luchando, ¿verdad? Para arrancar las almas de los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, ¿se solucionó el problema? Claro que sí, se solucionó, ¿verdad? Dios salva advirtiéndoles a José a través de un sueño. También le ayuda a los magos, ¿verdad? Que fuesen por otro camino, porque si el rey no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, Dios salvó a su pueblo, guió a los... también vemos que de alguna forma los maestros de la ley, ¿verdad? A los que llamó el rey Herodes, mostraron, revelaron el nacimiento de Cristo, que esto no era algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que ya estaba escrito y así sucedió exactamente, ¿verdad? El cumplimiento de la profecía del profeta Miqueas, dijo dónde iban a nacer, que aquella pequeña Belén iba a convertirse en la ciudad más importante en la vida de toda la cristiandad, ¿verdad? Dios guía la estrella, como dije, el GPS o el mapa, para que los magos llegaran a suelo seguro. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a enfocarnos en las preguntas de consolidar. Son 4 preguntas en las cuales resaltamos el pecado y las buenas noticias de Dios y la aplicación práctica a nuestras vidas. Aquí están los objetivos de la lección 3. Por ejemplo, ya tenemos la primera parte. Vamos a analizar la importancia de las preguntas de consolidar y al finalizar concluimos con mostrándoles los recursos de Academia Cristo para que ustedes tengan acceso. Muy bien. Entonces, cuando uno pregunta cuál es el punto principal de la historia, eso significa que es un resumen sencillo del texto. Nos ayuda a ver todo el contexto y no solo una parte. Es un título de la historia. Simplificada en una oración, toda la historia revela el punto principal de la historia del tema. Ahora, pregunta para ustedes es, ¿qué título le pondría a esta historia? ¿Qué título le pondría a esta historia? Para usted, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Si tuviera que poner en una sola línea, una oración, ¿verdad? Que simplifique. Adelante, Leonarda. Sí, yo dijera que yo le pusiera la llegada del Salvador. La llegada del Salvador, sí. Más que eso, ya hablamos de la llegada del Salvador, ¿verdad? Ya había nacido. Ahora sería como... El Salvador del mundo, el Dios que nos da la salvación. Excelente, Leonardo. Sí sería como Dios protege a su hijo de la maldad del malvado rey Herodes, algo así, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la protección de Dios y también estamos identificando al personaje que estaba La luz ejerciendo del mundo poder. también sería otro tema, ¿verdad? Adelante. La luz del mundo. Excelente, me gusta. La luz del mundo revelada a los gentiles, ¿verdad? Porque esa era lo que ellos eran gentiles, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el punto principal de la historia? Vamos a usar Mateo 18:20, ¿verdad? Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, este pasaje muchos, a veces hablamos de reunirnos, ¿verdad? De congregarnos. Sin embargo, estudiándolo bien, dice, viene de Mateo 18 que habla de la rivalidad, de la pelea entre 2 hermanos, ¿verdad? Que tuvieron una discusión, que tuvieron un malentendido.
Y ahí el pasaje bíblico dice, si tienes algún problema con alguien, ve cara a cara, arregla el inconveniente, el malentendido. Y si no pasa eso, pues usa 2 o 3 personas, ¿verdad? Y al final, di lo que está pasando a la gente, a la congregación, cuéntale a los demás, ¿verdad? Entonces, dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2. Si se niega a hacerles caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes, se reúnen en la tierra y se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y ahí va el pasaje bíblico, ¿verdad? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, este pasaje es muy importante, ¿verdad? De arreglar los inconvenientes, las peleas, a veces los chismes, las rivalidades, los problemas serios comienzan sencillamente por cosas que son insignificantes, un malentendido, unas palabras mal escuchadas o mal dichas, fuera de contexto y todo lo demás, ¿verdad? Entonces aquí está, este es el tema principal de este pasaje bíblico. Entonces para eso vamos a leer todo el pasaje bíblico, estudiarlo, analizarlo y encontrar lo que está tratando de decirnos el texto mediante la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Tiene sentido? ¿Es entendible, verdad o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entendible está, pastor. Excelente, gracias hermano. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia de hoy? Entonces, De dirigidos por acuerdo. Dios, los sabios del oriente fueron a adorar al nuevo rey nacido, y Dios protegía a su hijo del rey Herodes. Ahí está, ¿verdad? Resume toda la historia en una frase, unas 2 líneas, casi como en un título también, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con la pregunta número 2. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces les voy a dar el significado de lo que esto significa. Perdón, valga la redundancia. Esta pregunta nos ayuda a ver la ley en el texto y la aplicación a nuestras vidas. Cuando leemos y compartimos la Biblia, deseamos ver siempre las 2 enseñanzas principales de la Biblia, la ley, el mensaje amargo de Dios, que somos pecadores, y el Evangelio, el mensaje dulce de Dios, que somos salvos por Jesucristo. Enfocar en la ley y el Evangelio nos ayuda a ser cristocéntricos, ¿verdad? Creyentes como con ojos fijados en Dios. La ley sirve para los creyentes como un espejo, como una guía. Y había otra más, como espejo, como un freno y una guía. La ley nos enfoca en Cristo y nuestra necesidad imperante de un Salvador. Entonces, cuando preguntamos esto, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Esa es una espada que va directo a mi corazón, ¿verdad? Para mí es fácil ver los defectos en los demás, en las otras personas, pero yo mismo verme un espejo, mis pecados, eso es más difícil. Entonces, en esta historia, ¿qué pecado veo en esta historia y me enseña y confieso en mi vida? ¿Alguna cosita que usted notó de lo que leyó que le da una aplicación práctica a su vida? Bueno, yo diría que Leonarda, Ingrid. el odio, el repudio, la envidia.
que le tenía el rey Herodes a Jesús. Y digámoslo así, también nosotros a veces somos envidiosos o simplemente nos cae mal una persona por alguna razón. Gracias, hermana querida. Bien dicho, Ingrid. Leonarda, tiene el micrófono abierto y va Sí, yo a... creo, sí, ¿me escucha? Clarito, hermana, adelante. Sí, yo creo que allí miro que a veces abusamos de la autoridad que tenemos, ¿verdad? Como Herodes. Y entonces ahí es donde cometemos los pecados, ¿verdad? Porque Herodes dice que se enojó y bueno, el enojo pues casi todo el mundo, ¿verdad? Padecemos, el ser humano padecemos de enojarnos, pero a Herodes el enojo lo llevó, ¿verdad? A la ira de que hasta cometió pecado de matar, mandó a matar a los niños. Y yo creo que eso, ¿verdad? Es también que usó su poder. Tenemos que ser Gracias. humildes. Gracias, Leonardo. Sí, 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 tienen toda la razón ustedes dos. A veces estamos tan obsesionados con el poder o también creemos que somos dueños de la razón, ¿verdad? Dueños de la verdad. Y cuando alguien nos dice lo opuesto, en vez de aceptarlo con humildad, con amor cristiano, pues nos incomodamos y decimos, pues, ¿quién eres tú para venir y decirme o corregirme algo, ¿verdad? Entonces, y también vemos los Reyes Magos la humildad que se postraron ante el Rey de Reyes y ofrecieron sus regalos, ¿verdad? A veces nuestra vida de fe no es la mejor. Como dije anteriormente en algunas otras clases, las prioridades espirituales no están en su mejor orden, ¿verdad? Entonces, todo eso, como dice aquí, a diferencia de María y José, también los sabios, quienes confiaban en la guía de Dios y lo siguieron. Yo soy tentado a confiar en mis propias opiniones y esfuerzos en vez de confiar en la palabra de Dios. Cuando presento a Dios mis ofrendas, a veces no doy lo mejor de lo que tengo, sino de lo que me sobra, ¿verdad? De lo que queda después de gastar, es decir, las sobras. Entonces, a veces pasa eso y eso es la ley, eso es como dije, la lanza que va directo a nuestros corazones y nos hace pensar en las formas que hemos ofendido a Dios, en las formas que hemos roto los mandamientos de Dios en pensamiento, en palabra y obra. Pero bendito sea Dios que no nos deja en el suelo, ¿verdad? Al contrario, nos muestra el Evangelio de Cristo, nos muestra a nuestro Salvador, nos muestra al héroe que murió por los villanos, al héroe que entregó su vida por mí y por usted, ¿verdad? Para que hoy tengamos la dicha de llamarnos hijos de Dios, tengamos la dicha de llamarnos perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien, entonces en esta parte, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Muy bien, ¿cuál es la importancia de esta pregunta? Esta pregunta nos ayuda a ver el Evangelio en el texto y aplicarlo a nuestras vidas. El Evangelio son buenas nuevas de Dios. Evangelio es gracia, amor inmerecido de Dios. Nos asegura de nuestra salvación y vida en Cristo Jesús. Muy bien, entonces vemos aquí en los pasajes bíblicos en qué partes, o mejor dicho, qué parte de esta historia le muestra el amor de Dios en todo su esplendor a usted. Yo digo que en Mateo 2:13, donde fue que el ángel se le apareció a José y lo mandó a Egipto. Excelente, hermana querida.
Muy bien, ¿alguien más? ¿Cómo protege Dios a usted y a mí de los ataques feroces de Satanás? Hay un hermoso pasaje bíblico en Efesios capítulo 6 que nos habla Pastor, sobre la armadura de Dios. Sí, adelante, José. realmente tenemos, como dice la Biblia, tenemos que tener paz, paciencia, el Espíritu Santo, ¿no? Amor, sin enojo, sin ira, sino con amor, hablar con delicadeza, aceptar lo que, aunque esté mal, erróneo la otra persona, aceptarlo, pero sabemos que nosotros somos realmente, no era así. Gracias, José. Sí, Dios nos protege a nosotros mediante su palabra. Mientras más la estudiamos, mientras más la aplicamos, mientras más la atesoramos, ¿verdad? Como bien decimos, nuestros músculos espirituales van creciendo, fortaleciéndose más y más, y el diablo, pues, ¿verdad? Ya no nos ataca con facilidad. Mencionaba el pasaje bíblico de Efesios, la armadura de Dios, un hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? Que nos muestra que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado esa armadura, ese equipo protector, ¿verdad? Pero no solo el cristiano está corriendo, escondido del diablo, ¿verdad? De sus ataques, sino nos ha dado la espada, la arma poderosa para derrotar las artimañas del diablo, y esa es la bendita palabra de Dios. Entonces tenemos eso enfrente de nosotros, y así es como Dios nos protege de los ataques del maligno. Dice, Dios protegió a su Hijo para cumplir con su plan para salvarme de mis pecados, y manifestó al Rey eterno, el Salvador del mundo. Perdón, de mis pecados al Rey eterno, el Salvador del mundo, a los gentiles que vienen a adorarlo. Jesús es el Rey, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Unos extranjeros del oriente también lo alaban. Jesús es tu Rey. Jesús es mi Rey. Y a ese Rey nos postramos, ¿verdad? El Rey, el Salvador del mundo. Ahora con las buenas noticias. Perdón. Ahora sí, perdón. ¿Qué pedimos? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poder poner en práctica esta palabra de Dios? Ya sabemos que somos pecadores, que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha lavado con su sangre de todas iniquidades, que tenemos el perdón, la salvación y la promesa de la vida eterna. Ahora, ¿qué pedimos? En gratitud, ¿cómo quiere el Señor que vivamos, usted y yo? Adelante, Darwin, adelante, hermano. Sí, bueno, según lo que, ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues uno, tenemos que reconocer, ¿verdad? Que como somos pecadores, pero Dios como nuestro Salvador, Él nos demanda a nosotros, ¿verdad? Que cumplamos la palabra del Señor y que la pongamos por obra. O sea, que seamos obedientes más que todo, porque ¿de qué sirve que tengamos el conocimiento o de qué sirve que digamos que queremos cambiar y no aplicamos la palabra o queramos corregir a otros y no la estemos viviendo? Gracias, Darwin. Bien dicho. ¿Alguien más? Sin embargo, usted y yo sabemos que cuando las cosas son hechas por rigor, tarde o temprano terminamos cansándonos de hacer eso. Pero cuando el Señor, mediante su palabra, mediante el dulce evangelio, nos da el gozo de hacerlo, lo hacemos porque el Señor ya nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón. Entonces, en vez de ser una obligación, es un gozo espiritual. Es el evangelio, motivados, es los frutos del Espíritu Santo. Como bien dijo José, ¿verdad? Estaba pensando en los frutos del Espíritu Santo.
Y aquí está. Entonces, así que la fe es por oír el mensaje, oír la palabra de Dios. Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas cada día. Como dijo nuestro hermano Darwin, la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a fallar como seres humanos, como pecadores, pero sabemos dónde postrarnos. Vamos a los pies de Cristo y ahí encontramos el consuelo, el perdón y también la fortaleza espiritual para vivir como hijos e hijas de Dios, dando frutos de fe que realmente demuestren verdadero arrepentimiento. Y todo eso para la honra y la gloria de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra? Y está. Buscar la guía de Dios. Ingrid, adelante. Bueno, yo le pido mucho a Dios que me dé paciencia para hacer solo la voluntad de Dios. Gracias, Ingrid. Excelente oración. ¿Alguien más? Buscar la guía de Dios en su palabra y confiar en Él para todo, porque Él sí nos protege, ¿verdad? Nos protege física y espiritualmente también. A presentar nuestras ofrendas a Dios con gusto y alabanza. No, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que decir, ¿verdad? Muy bien, entonces, como un resumen de las 4 preguntas de consolidar, tenemos aquí cuál es el punto principal de la historia. Ya hablamos de ella, resumirla en una oración. ¿Qué pecado me cuenta esta historia, verdad? Es algo personal, es para mí, ¿verdad? Es una autoevaluación, es un espejo en el cual yo me veo como he ofendido a Dios. ¿En qué versículos o palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Aquí es el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hizo para que hoy tenga comunicación y comunión directa con Dios? ¿Verdad? Su obra redentora, a través de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra? La palabra de Dios, como bien dijimos aquí, quizás orar más, que el Señor aumente nuestra fe, que nos dé paciencia, como ya mencionaron ustedes, que nos dé la fortaleza espiritual para tomar el tiempo de meditar en su palabra y otras cosas, orar fervientemente al Señor. Muy bien, la parte final que nos queda, ¿verdad? Quería compartir con ustedes el material que tenemos en Academia Cristo. Ustedes ya forman parte del grupo, de los grupos oficiales de Academia Cristo. Sin embargo, si van a la página oficial de Academia Cristo, ustedes tienen tiene mucho material para poder estudiarlo, ¿verdad? Entonces aquí dice Biblioteca Teológica. Ahí están los libros, eh, colecciones de mensajes y devocionales, libros de doctrina, estudios bíblicos personales, la Biblia popular, que es el material que usamos para este curso. Está un libro para cada Biblia, escrita por nuestros pastores, ¿verdad? Con muchos años de experiencia en el ministerio público, en congregaciones locales, pero también enseñando como maestros, como predicadores también. Entonces, la Biblia popular es como su nombre lo dice, ¿verdad? El lenguaje fácil de entenderlo, fácil de aplicarlo. Allí están mapas, lugares donde sucedieron los hechos. Es un material maravilloso. Entonces, ustedes tienen acceso ahí. Pueden volver a la página, ¿verdad? Academia Cristo, la página oficial.
Allí tienen el material que ustedes necesiten. Quizás de pronto está leyendo el libro de Génesis, vamos a poner un ejemplo, y de pronto hay cositas que usted no entiende de pronto, y ahí va y busca el libro de Génesis que está de forma digital, lo baja el PDF y lo lee. Entonces ahí están los libros, ¿verdad? La Biblia popular, como por ejemplo el Mateo que estamos estudiando ahora. Explica perfectamente la historia de cómo era el rey Herodes, ¿verdad? En la clase resumimos lo más corto posible, pero este rey era un rey muy, muy, muy malvado. Entonces mató como a 2 o 3 miembros de su propia familia, a su cuñado, a su hermana, perdón, a su cuñado, a su mujer y a la mamá de su esposa. Y así sucesivamente. Después, robó a la hermana a la mujer de su hermano y todo eso. Muy bien, están los libros de Marcos y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden accesar gratuitamente a todo este material que es excelente. Entonces, yo tengo el libro aquí, está impreso, pero ustedes pueden tenerlo de forma digital. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? Es así como se ven los libros allí. Muy bien, entonces ustedes pueden leer los libros ahí. Si tienen alguna preguntita, no duden en hacérmelo, como accesar, como bajar los libros y todo lo demás. Entonces pueden tener en su propia librería digital y así cuando desean leerlo pueden buscar este material. Es gratuito para ustedes. Entonces quería compartir con ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí miren, hay le colocan un pasaje, una parte del pasaje bíblico y luego lo van explicando, ¿verdad? Cuándo sucedió la historia, un poquito de los personajes de la historia, dando un poco más detalle de la historia, cuándo sucedió y todo eso. Entonces, me encantan esos libros y lo tenemos ahí para que ustedes también lo disfruten. ¿Qué les parece? Si quieren, yo les puedo enviar el enlace para que tengan ustedes ahí y puedan ingresar a la... Sí, sería bueno que enviara el enlace. Excelente, yo les voy a enviar despuesito. Isidro, hermano, ¿tiene alguna preguntita? No, eso que me gustó, me interesó eso de los libros, que no podía enviar el enlace nada más. Ya, hermano, con gusto. Muy bien, entonces, gracias por ¿qué pasó aquí? Gracias por su tiempo, por su participación. Es una historia maravillosa que nos regocijamos en que el Salvador Jesucristo ya vino al mundo, ya vino a nuestros corazones y cada día nos alimenta mediante su palabra para que vivamos como hijos e hijas de Dios en este mundo lleno de pecado, ¿verdad? Que no es fácil y es por la gracia de Dios que usted y yo seguimos siendo hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces vamos a reciban la bendición de Dios Padre Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda siempre la bendición. Amén. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Nos veremos el día jueves. Oh, se me olvidó mencionar la tarea. Aquí está, leer Mateo capítulo, debe ser 3, sí, capítulo 3, del 1 al 17 en sus Biblias. Entonces vamos a leer y les voy a enviar mañana el video para que vean y también hagan las tareas. ¿Alguna preguntita adicional sobre la clase, el curso?
No, estamos claros, pastor. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Que el Señor les acompañe. Tengan un bendecido día. Entonces, si no pudieron ingresar al principio, pueden ver la grabación de esta clase. Gracias a usted, pastor. Dios lo bendiga. Yo le agradezco un montón. Que Dios le pague, que Dios te les bendiga. Una linda semana. Gracias, Cristina. Igualmente para usted y toda su familia.